Hola, hola, bienvenidos a DocChat. Yo soy el doctor Carlos Vázquez Vela Martínez y el día de hoy vamos a hablar sobre disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un problema que se presenta de manera bastante importante, mucho más de lo que creemos, debido a que es una patología, una enfermedad silenciosa muchas veces y que puede dar un poco de pena hablarlo. Entonces se desconocen incluso algunos datos. Estoy el día de hoy con mi gran amigo Rodrigo Alvarado Larraguibel y vamos a platicar bastante acerca de esto. Tenemos muchas dudas, seguro ustedes tienen muchas inquietudes. Quiero que Rodrigo me ayude a presentarse para que lo conozcan un poquito, saber qué hace y pues que platiquemos un poco del tema. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Mucho ¿tú? gusto de estar aquí contigo. Gracias. Contento de platicar de un tema de mucha relevancia para la población, sobre todo por el impacto que tiene en la calidad de vida para los hombres mayores de 40 años y será un placer para mí desarrollar algunas preguntas. Súper. ¿Por qué no arrancamos? Tengo yo aquí una cifra y que me saca mucho de onda. Al parecer, digo, y corrígeme si estoy en lo correcto, 40% de los hombres mayores de 40 años tienen disfunción eréctil. ¿Es correcto esto? ¿Es una cifra atinada? Así es. Pues obviamente son estadísticas y como en la estadística tratan de generalizar la población, pero sí se sabe que aproximadamente el 40% de los hombres arriba de 40 años tienen un grado de disfunción eréctil y repercute pues obviamente directamente sobre la calidad de vida. ¿Por qué nos explicas qué es la disfunción eréctil y cómo se manifiesta y qué podemos hacer, ¿no? O cómo nos damos cuenta de esto? Claro, pues bueno, la disfunción eréctil es un aspecto en la calidad de vida del hombre que funciona principalmente a través del llenado de sangre de los cuerpos cavernosos, que finalmente se va deteriorando por ciertas patologías que pueden afectar este llenado vascular, principalmente diabetes, hipertensión, obesidad y los medicamentos y en general el tratamiento va enfocado a mejorar el flujo de este aspecto vascular para que tengan una buena calidad. Entonces, que tenga una erección el hombre depende literalmente, ¿no? Digo, platicándoselas un poco a nuestro público, depende literal de que tengas buen flujo de sangre. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, porque me impresiona mucho, o sea, si los hombres mayores de 40 empiezan con este problema, ¿a qué se debe? ¿Es por esto o es un problema de flujo o hay otras como causas? Principalmente es una alteración en la estructura vascular de las arterias que llevan sangre hacia los cuerpos cavernosos, pero también pudiera ser una alteración neurológica por otros trastornos que pudieran afectar esta sensibilidad o este llenado de los cuerpos cavernosos. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, los pacientes, sobre todo nuestra población que padecen diabetes, tienen una alteración en la vasculatura y también en la parte nerviosa que finalmente favorece el llenado de los cuerpos cavernosos. También, por ejemplo, los pacientes que padecen hipertensión arterial, la presión alta, constante, daña las paredes internas de los vasos y con ello también se pueden ver afectados. Y obviamente existen muchas otras alteraciones neurológicas, enfermedades como Parkinson, esclerosis, que pueden llegar también a generar este problema. Ese es un tema muy interesante y ahorita quiero regresar a platicar de eso. Sin embargo, estamos hablando de estas enfermedades, normalmente son enfermedades que son de gente un poco más grande. Es decir, la pregunta aquí concreta es, 40 años me parece un tanto joven para algunas de estas enfermedades, entonces ¿por qué está viéndose tan tempranamente? Pues bueno, como la mayoría de las enfermedades, esta no es la excepción y intervienen muchos factores que únicamente van a generar una alteración, sobre todo en la estructura vascular que va a hacer que se llene el pene. Por ejemplo, el tabaquismo, la depresión, el estrés continuo. En estos pacientes que son de un grupo mucho más joven, también contribuyen de manera importante a afectar esta calidad de la erección. Estrés, fumar, ok. Totalmente. Estamos platicando sobre disfunción eréctil. Tenemos algunas preguntas que nos mandan a través de redes sociales. Hay muchísimas, pero bueno, te quiero decir algunas. Esta me pareció interesante. Dice, doctor, si sospecho que estoy padeciendo de disfunción eréctil, ¿con qué especialista debo de ir? ¿Urólogo o sexólogo? Pues, Carlos, otra vez con mucho gusto estar aquí contigo.
Mira, inicialmente lo que se debe hacer es acudir con el urólogo. El urólogo es el encargado de diagnosticar y sobre todo de evaluar el grado de disfunción eréctil de manera inicial y posteriormente pues canalizarlo con ciertas especialidades que nos podrían apoyar. Por ejemplo, el sexólogo, que podría tratar el aspecto psicológico, que también es fundamental para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Muy bien. Entonces, primero un urólogo, pero claro que definitivamente se agradece el sexólogo también, ¿no? Sí. Ok. Doctor, ¿qué riesgos tiene uno al tomar la famosa pastilla azul? ¿Nos puedes platicar, para los que no sepan en casa, qué es esta pastilla azul, qué es y para qué sirve? Claro, mira, este es un medicamento que lo que va a hacer es favorecer el llenado de sangre a nivel del pene, dilatando el sistema vascular para que se consiga una erección de manera pues espontánea y con mejor calidad y duración. Además de ello, va a favorecer que entre una y otra relación sexual se acorte el periodo de latencia. Eso significa que podría pasar menos tiempo para que pudiera tener una relación nuevamente. Es un medicamento 100% seguro que se inventó pues a finales de los 80s. Esta pastilla azul es de un grupo de medicamentos que se conocen como inhibidores fosfodiesterasa. Hay muchos tipos de moléculas y realmente la única contraindicación para tomarlo es que un paciente hipertenso esté tomando un medicamento que se llama nitrato de isosorbide, porque es un vasodilatador potente que podría pues, poner en aprietos al corazón y al sistema vascular, pero generalmente se puede dar de manera segura y en casos muy seleccionados pues pedir una valoración por un cardiólogo antes de tomarlo, ¿no? Pero es muy seguro. Ok, mencionabas un poco esta pastilla azul, el sildenafil. Te da una vida media, es decir, tú te la tomas y más o menos tienes el efecto de 4 a 6 horas, ¿no? Más o menos. Aproximadamente. Sin embargo, ¿hay medicamentos que mejoren esto? O sea, que le den la oportunidad al paciente de a lo mejor tener pues, más horas. Sí, totalmente. Dentro de este grupo de medicamentos han ido desarrollando nuevas moléculas con las cuales se favorece que la relación sexual sea de una manera más espontánea. Esto es que no tenga que programarse en la relación sexual como es con el primer medicamento, ¿no? La pastilla azul, en la cual habrá que tomarlo aproximadamente 1 hora antes de la relación sexual, procurando tener el estómago vacío en las últimas 2 horas antes de consumirlo, no haber comido un alimento muy, muy abundante. Y los otros medicamentos tienen la ventaja justamente que se pueden tomar, por ejemplo, por la mañana y tener el efecto durante el día sin tener que programar esta relación sexual, con lo cual es mucho más cómodo y más espontáneo para la pareja. Claro, y eso obviamente no quiere decir que tengas el efecto, es decir, que tengas una erección durante 16 horas o más tiempo, ¿verdad? O sea, tienes, digamos, periodos en donde descansa, por así decirlo, es más o menos así. Más que descansar, el efecto es continuo. Evidentemente, como todos los fármacos que tienen una actividad, tienen un pico de acción que depende mucho de la concentración en sangre del medicamento, del metabolismo de cada paciente, pero sí, efectivamente, cuando lo tomas no es que dure 4 horas o que dure 12 horas, simplemente va perdiendo efectividad con un pico de acción, depende de cada medicamento, por ejemplo, de la pastilla azul a la hora de haberlo tomado y otros medicamentos entre 4 o 6 horas. Entonces, sí, lo que se busca es que cuando haya estimulación sexual, se tenga el efecto deseado. Muy interesante. Y ahora, esta pastilla también, se ha hablado mucho acerca de que no forzosamente tienes que tener disfunción eréctil para utilizarla. ¿Qué opinas de esto? No, la verdad es que últimamente se ha popularizado, como bien lo dices, el uso recreativo de este medicamento, lo cual estoy totalmente en desacuerdo, porque genera, sobre todo en pacientes jóvenes, que son los más habituales que hacen este consumo, una dependencia, entre comillas, psicológica ante el efecto, obviamente, de potenciar la erección y obviamente tener pues, una relación sexual más intensa. Pero no, definitivamente no lo recomiendo de primera mano. Es seguro, definitivamente, pero no es una buena recomendación. Es una dependencia psicológica estrictamente hablando, no es física, es decir, el paciente lo va a necesitar por el hecho de que piense que lo necesita, o también es física la dependencia. No se genera una dependencia física porque el efecto únicamente dura el tiempo que tiene la vida media del fármaco. Sin embargo, al tener obviamente una erección de mucho mejor calidad y con mayor rapidez, el paciente pues va a querer tener o pensar que su erección de manera natural es así. Y normalmente, como te comentaba, este uso recreativo lo hacen los pacientes jóvenes que realmente no tienen una indicación o una disfunción eréctil de origen orgánico, que esa es la indicación para dar este fármaco.
Nos llegó una pregunta que a mí me interesó bastante y ahorita quiero explicar por qué. Dice, hola, ¿se puede tratar la disfunción eréctil a cualquier edad? Y yo justo quisiera como que nos platicaras sobre todo qué tan grande, ¿no? ¿Qué tan grande el paciente tiene que ser? ¿Cuántos años para tratarlo y cómo se puede tratar esto? Pues mira, desafortunadamente cada vez es más frecuente que encontremos este padecimiento en población más joven, pacientes que obviamente no tienen un trastorno, un fundamento orgánico para tener una disfunción eréctil, pero se empiezan a tratar o empiezan a tener problemas a partir de los 30 años, quizá menos. Normalmente este tipo de pacientes, como bien te mencionaba, no tienen un trastorno orgánico, es más bien una alteración psicosexual que se debe tratar justamente de la mano de sexólogo o de algún psicólogo. Esa sería en la parte de los pacientes jóvenes, y los pacientes mayores, pues prácticamente no hay algún límite de edad, únicamente, como ya lo habíamos platicado, que tuvieran alguna alteración cardiogénica que pudiera estar contraindicado, sobre todo el uso de medicamentos muy específicos, pero el grupo que se pueda tratar es pues prácticamente muy amplio, ¿no? Ok. Oye, y una pregunta aquí importante. ¿Qué pasa si no eres candidato al tratamiento con medicamentos que platicamos, sildenafil, todos estos, o ya no existe esto, ya no sirven igual? ¿Qué otras opciones hay? Sí, mira, dentro del grupo de medicamentos para tratar la disfunción eréctil hay muchos. Principalmente están, obviamente, estos vasodilatadores que son vía oral, pero también existen medicamentos que son tópicos o directamente sobre el pene, que se ponen ya sea por dentro de la uretra, que es el ducto por donde sale la orina. Tienen un efecto igual, no tan bueno como los que son tomados, pero también son buenos. Y otras líneas para los que ya son refractarios estos dos. Existen ondas de choque que buscan justamente favorecer que se vuelvan a rehabilitar de cierta forma estos cuerpos cavernosos, y hay otros, obviamente en etapas ya más avanzadas, que son vasodilatadores pero inyectados con una aguja muy pequeña. Se introduce de manera lateral en el pene para generar el efecto obviamente prácticamente inmediato. Estos se tienen que vigilar de manera estricta por un urólogo, porque la dosis es a nivel de microgramos, es una dosis muy baja, y si nos pasamos de la dosis puedes llevar al paciente ahí sí a una condición que nosotros conocemos como priapismo, que no es más que una erección sostenida por más de 4 horas, que puede tener consecuencias graves. Y bueno, ahora están sacando nuevas terapias, pero hasta ahora esto es con los medicamentos que se utilizan de manera regular. Wow, entonces el paciente tiene que aprender a inyectarse el pene, ¿no? Así o, es. o la pareja tal vez, ¿no? Exacto, citas al paciente junto con su pareja, que normalmente es lo que se pide para que pues se pueda inyectar de manera adecuada, y le explicas obviamente la dosis, la cantidad, el medicamento tiene que estar refrigerado, comprar ciertas agujas que son obviamente muy delgadas, incluso más delgadas que las de insulina, y se pueden tener pues beneficios importantes. Algo que no mencioné también es ahí el tratamiento con medicamentos que, además de inyectados, pueden ser tomados también por debajo de la lengua, etcétera, bombas de alto vacío. Eso quería preguntarte, ¿qué hay de las bombas? ¿Cómo funcionan? Las bombas lo que buscan no es vasodilatar, sino más bien llevar la sangre que está en la pelvis hacia los cuerpos cavernosos por medio de un vacío que se genera en estos cuerpos, ¿no? De manera coloquial diríamos que succiona la sangre y la lleva y la mantiene en el pene, y una vez que se consigue la erección es como una bombita que le prendes, jala, y ya se tiene la sangre y la erección, y después suspendes este vacío, se tiene la relación sexual y ya, ¿no? Eso es prácticamente el principio. Sí, tenemos diferentes estrategias: los dilatadores, los de vacío, los medicamentos inyectados, los tópicos, los orales, etc. También existen anillos, cosas así, ¿se usan? Exactamente. ¿Son seguros? Estos anillos son seguros, a veces son incómodos para el paciente, luego no los pueden utilizar, pero también son seguros. Justamente buscan, una vez que se tiene la sangre en el pene, atrapar esa sangre para que no vuelva a regresar al cuerpo, y entonces una vez que se tenga la erección y se consigue el orgasmo, quitar el anillo para que pierda la erección y regrese a la flacidez. Pues muy interesante, está muy buena la plática. Vamos a seguir platicando ahorita. Sin embargo, vamos ahorita con Adriana a que les platique un poco más de algo que les puede interesar mucho.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta cápsula de nutrición. Soy Adriana Puente, nutrióloga clínica, y en el video de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos y la disfunción eréctil. Se sabe que la enfermedad cardiovascular y que la disfunción eréctil tienen una relación, es decir, comparten los mecanismos subyacentes a la disfunción endotelial. Para mantener una función eréctil saludable va a ser necesario también una alimentación en donde haya antioxidantes y otras moléculas que favorezcan la circulación en la sangre. Dentro de estos alimentos encontramos también, por ejemplo, las grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva, las cuales van a ser muy importantes para la síntesis de hormonas sexuales. El consumo de frutas, de verduras, de hortalizas, de alimentos no ultraprocesados va a ser muy importante en este tema, ya que estos alimentos van a tener función antiinflamatoria, van a tener flavonoides, polifenoles, etcétera, lo cual se busca en casos así, ya que permiten una mejor circulación y también nos ayudan contra el estrés oxidativo. Por el contrario, se debe de evitar alimentos ricos en grasas trans, alimentos también ultraprocesados, y también debemos de tener mucho cuidado con el consumo de alcohol. Pues bienvenidos de regreso. A ver, Rodrigo, tengo yo una duda. ¿Qué pasa si nada de esto o le sirve al paciente o no le gustan sus opciones? ¿Tiene otra opción el paciente? Sí, mira, cuando ya se dieron pues prácticamente todas las alternativas de tratamiento, la única opción viable en estos pacientes es ofrecer el tratamiento quirúrgico. Obviamente se busca como última alternativa porque es un tratamiento desgraciadamente bastante costoso, de muy alta especialidad, idealmente practicado por un urólogo con una alta especialidad en andrología, el cual está especializado obviamente en la salud masculina, sexual, hormonal, etcétera. Y la opción que le queda es prótesis de pene. Existen pues diferentes tipos de prótesis de pene, las cuales van a cambiar o modificarse de acuerdo al mecanismo de acción. Las más avanzadas actualmente son unas que se conocen como de 3 elementos, en las cuales se aloja un reservorio de agua, una bombita, que se pone en el espacio por detrás de la vejiga y se pone como si fuera un botón o un botón de activación de las prótesis que van por dentro del pene, para que esa agua que está alojada, al activar el botoncito que está en el escroto, succione o lleve el agua hacia estos cuerpos que están por dentro del pene y se genera una erección artificial. Tiene ciertas desventajas porque evidentemente nunca va a ser lo mismo que tener una erección vascular, porque le llaman los gringos como cold erections. O sea, puedes tener una erección que quizá no tenga tanta sensibilidad, y obviamente para la pareja, al tener un pene obviamente rígido, pero no va a estar pues caliente, ¿no? Entonces eso también es una contra, pero bueno, finalmente, como bien ya lo mencioné, es una alternativa de último uso y tiene obviamente muy buenos resultados. Y es decir, entonces, lo que hace el paciente es empujar esa bomba, pero no entendí bien dónde estaba. O sea, para el público en general, ¿dónde se pone esa bombita? Esa bomba se pone por dentro de los cuerpos cavernosos, es decir, prácticamente en el pene. Se hace una incisión por debajo del pene y se ponen los cuerpos de esta nueva prótesis pues por dentro del pene, y va conectado a un sistema de alto vacío que va a tener como una bombita con agua, que al apretar un botón que es parte de la prótesis va a jalar el agua hacia estos cuerpos que van por dentro del pene, generando una erección artificial. Ese botón se pone en el escroto, ahí se queda, y entonces el paciente la puede activar. También se entrena al paciente para que sepa cómo activar y desactivar su bomba. Vamos a ver algo que considero también muy importante, que les puede interesar. Vamos con Dani y ahorita regresamos. El día de hoy les voy a explicar qué es el suelo pélvico. El suelo pélvico es el conjunto de músculos que está en la base de nuestra pelvis. Esto soporta nuestros órganos. En el caso de las mujeres, soporta a la vejiga, al recto y al útero. En el caso de los hombres, a la vejiga y al recto. Todos estos músculos nos ayudan para tener continencia urinaria, continencia fecal, una función sexual adecuada y también una función abdominal y de la fuerza del core adecuada. Todos estos músculos son súper importantes de conocer y de trabajar de manera consciente, entonces te invito a investigar más al respecto. Muchas gracias y espero toda esta información les sea de utilidad. Perfecto. Y pues ya nada más para cerrar esto, Rodrigo, me gustaría que nos dijeras qué puntos consideras muy importantes para prevenir la disfunción eréctil. Pues el ABC de la disfunción eréctil sería pues mantener el peso
no tener sobrepeso, actividad física, evitar hábitos de consumo de tóxicos como el tabaco, el alcohol, obviamente tratar de controlar el estrés en la medida de lo posible y tratar todas las enfermedades subyacentes que pudieran hacer que esta disfunción avanzara o se presentara, como diabetes, hipertensión, etcétera. ¿Dónde te podemos encontrar, Rodrigo? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Claro, con mucho gusto. Yo estoy ubicado en el Hospital San Angelino Universidad, en la Torre 2, dentro del Complejo Mítica, en el consultorio 636. Ahí con mucho gusto me pueden encontrar. Y en Instagram estoy como DR Larraguibel. Y ahí con muchísimo gusto subo muchos tips e información en torno a estos temas. Súper interesante. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por sus dudas, por todos los comentarios que nos han mandado. Escríbanos, por favor, acá están las redes sociales y encantados de seguirles presentando y resolviendo muchas de las dudas que tengan. Les mando un abrazo y que estén muy bien.